El domingo pasado estuvimos hablando del otro Judas y esta es la segunda parte. O sea, vamos a estar viendo la segunda parte de la carta de Judas. Judas tenía una urgencia de escribir una carta a la iglesia cristiana en su tiempo. Y bueno, hay que aclarar algo muy importante, y es que el Judas que escribió esta carta no es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Es Judas, el hermano de Jesús, hermano de Jacobo o Santiago, como se lee en la Biblia también. Y vamos a estar viendo esta carta. Así que yo les invito, vamos a la Biblia de cada uno a buscar la carta de Judas o la epístola universal de Judas, dice en la versión Reina Valera. Y vamos a estudiarla. Quiero hacer una nota muy importante. Este es un mensaje para todos los cristianos que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia en estos tiempos, no solo para esta congregación. Así que, ojo, cuando todo lo que vamos a desarrollar ahora no tiene que ver únicamente para nuestra congregación, sino que tiene que ver para toda la iglesia de Jesucristo en el mundo entero en este tiempo. Una del punto principal que vimos el domingo pasado, y es que Judas estaba haciendo un llamado de atención a la iglesia para que tuviesen cuidado de que algunos se habían infiltrado y habían abusado de la gracia de Dios y no tenían temor de Dios, y eso lo estaban enseñando dentro de las iglesias. Ahora, cuando dice que se habían infiltrado y que lo estaban enseñando, no tiene que ver con que habían predicadores o maestros o pastores que estaban haciendo algo malo, sino está hablando en este momento de infiltrados, de personas de en medio de la congregación que se dedicaban a tergiversar la palabra y a decir que la gracia era un libertinaje y a decir que las cosas de Dios no tenían tanto valor, y entonces creaban una confusión en medio del pueblo. Entonces, como esto se trataba de un grupo de personas que se había infiltrado, por esta razón, en la segunda parte le he puesto yo a esta prédica los influencers o los influencers de la iglesia, aunque yo voy a hablar acerca de los influencers en tu vida y en mi vida. O sea, ¿quiénes son las personas que influyen en tu vida y en mi vida? Si uno va a buscar el significado de influencer hoy día, es aquellas personas que tienen un canal en las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o lo que fuera, y mediante lo que hablan ellos o lo que dicen afectan o influyen en la vida de todos los oyentes o de lo que ven en las redes sociales. Pero estamos hablando de los tiempos anteriores, la primera iglesia, entonces no había redes sociales, pero en vez de estar en redes sociales estaban en persona. O sea, se metían entre la gente e influían con comentarios, con falsas enseñanzas, y afectaban el cuerpo de Cristo. Hoy estaremos hablando acerca de los influencers en la iglesia, personas que se ponen a comentar cosas negativas de los pastores, de líderes y de personas en general, que se dedicaban a hacer chistes e insinuaciones en doble sentido, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, y por la falta de temor de Dios negaban a Jesucristo, porque está totalmente ausente el temor de Dios en sus acciones, aunque esté en sus palabras. Ok, influencer porque se dedicaban en medio de las reuniones o en medio de un comentario con una otra persona de la iglesia, no de la iglesia local, de la iglesia en general. Usted puede conocer a otro cristiano de otro país o de otra congregación aquí en Suiza y es parte de la iglesia, porque todos somos una iglesia, un cuerpo de Cristo. Ahora, si se encuentra con alguien que los comentarios que esa persona le hace son negativos, es de estas personas que estamos hablando en el día de hoy. Si en la iglesia tiene un compañero, una compañera, que cuando ustedes se sientan a tomarse un café o cuando salen aquí a compartir algo, los comentarios son negativos, de estas personas estamos hablando. Son los influencers que hacen y tergiversan la palabra de Dios y hacen que se pierda el mensaje. Porque uno está escuchando la palabra de Dios desde el púlpito y luego cuando otra persona viene y le empieza a comer todo el mensaje, eso como cuando
La semilla del sembrador cayó en el camino y vinieron las aves y empezaron a robarse la semilla. Porque todo lo que el mensaje llegó al corazón de cada uno, o que llegó a la persona esta, cuando se sienta a comentar con otra de forma negativa, es como el ave que se está robando esa bendición, robando esa palabra, robando ese momento en el cual algo importante de Dios va a crecer en ti y va a fortalecer tu espíritu y te deja débil. Entonces el propósito de Dios no se cumple. Entonces, estos son los influencers en la iglesia que están influenciando, valga la redundancia, la actitud, el crecimiento y la fortaleza de los cristianos. Que el trabajo que muchos pastores o maestros hacen para edificar a la iglesia, estos se encargan como una polilla de comer por dentro para que no haya fortaleza. Entonces, esta parte es un llamado de atención, no a nivel de regaño, a nivel de consejo, a nivel de que, mira, ten mucho cuidado cuando vas a pasar por aquí. O no sé si a usted le ha pasado que le dice a alguien, mira, vas a estar trabajando con fulano de tal, pero ten cuidado, no le hagas mucho caso, porque él te va a llevar a que tú seas un mal empleado, un mal trabajador, o va a afectar tu desempeño. Entonces, este es un mensaje como este. En el camino te vas a encontrar, o en la congregación, o en el mundo, cuando te encuentras con otro cristiano, te vas a encontrar con personas que son influencias negativas. Y a estas personas tienen que tener mucho cuidado. Más abajo, al final vamos a hablar de cómo hacemos con esta situación. Ok, recapitulando, en el domingo pasado estuvimos viendo 3 ejemplos de consecuencia de aquellos que abusaron de la gracia. Está lo primero, el pueblo de Israel que no creyó y murió en el desierto. El segundo ejemplo fue los ángeles de Dios que se apartaron y quedaron encarcelados en prisiones eternas. Y el tercer ejemplo fue Sodoma y Gomorra y las naciones vecinas que estaban corrompidas por los vicios y iban contra naturaleza y consumidos por el fuego eterno fueron entonces justiciados. Ese fue el ejemplo que estuvimos hablando del domingo pasado. Esas eran las consecuencias que tuvieron aquellos que se dejaron influenciar por las personas. Ahora, ustedes están en el libro de Judas, ¿verdad? En la carta de Judas, ¿verdad? Nada más para que tenga algo de información cuando usted la lee y usted, como es curioso y quiere tener preguntas y curiosidades, ahí hay un detalle muy importante y es que Judas cita 2 libros interesantes que no están en la Biblia nuestra. Y es el primero libro de Enoc y el Testamento de Moisés. Son libros de la tradición judía que como Judas le escribía a los judíos cristianos de esa época, ellos tenían ese conocimiento. Así que cuando él les habló y le puso esta carta, él le habló de palabras que ellos entendían. Así que si usted ve cómo Satanás disputaba por el pueblo, el cuerpo de Moisés, eso es del Testamento de Moisés, y cuando usted lee en Judas acerca de los ángeles que pecaron, además de estar en Génesis, también está en el primer libro de Enoc, en el primer capítulo. Pero esto, no se preocupen con eso, no es algo que hay que meterle mucha mente a usted. Concéntrense en el mensaje principal por lo cual Judas le escribió a la iglesia. Y decía, esto, yo le iba a escribir acerca de la salvación de Jesucristo, pero me es necesario, urgente, hablarle acerca de algunas personas que se han infiltrado y están dañando la fe en medio de la congregación. Entonces, ahí vamos a entrar ahora en los influencers y vamos a entrar entonces en la prédica del día de hoy. Vamos entonces a ver el libro de Judas, vamos a ver el versículo 11. Yo lo tengo aquí, sí. Vamos a ver el versículo 11. Y entonces de ahí vamos a encontrar 3 puntos principales para avanzar y luego terminar. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, así. Dice Judas 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Para entender esto habría que leer mucho Biblia. Así que vamos a hacer un resumen rapidito para que se pueda entender el por qué Judas dice, ay de ellos. Quiero hacer un paréntesis.
El domingo pasado vimos la consecuencia que acarreó a aquellos que siguieron esos malos consejos. Ahora vamos a ver las características de aquellos que hacen desviar a las personas. Entonces, vamos a ir por parte. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Usted si lo quiere anotar, lo puede anotar en Génesis 4. Vemos cómo Caín, bueno, esa historia ustedes la saben de sobra. Caín mató a su hermano con violencia. Dios le advirtió, Dios le dijo, mira, esa ira que tienes, ese sentimiento que tienes, tú lo puedes dominar. Pero ese sentimiento está alrededor tuyo buscando devorarte, pero tú puedes controlarlo. Pero él no quiso controlarlo y mató a su hermano. Ahora, cuando fue desterrado, él fundó una ciudad, y la ciudad, podemos verla en Génesis 4, fue una ciudad totalmente violenta. O sea, ¿cuál fue el camino de Caín? El camino de Caín es fundar una ciudad de violentos, fundar una ciudad de personas que no le hacían caso a Dios, no eran pacificadores, no eran personas buenas, simplemente eran personas malas y malvadas. Entonces, esto es lo que hacen algunas personas que murmuran, que hacen chistes fuera de tono, que salen de lo que es la verdad del Señor Jesucristo y que se visten de personas cristianas. Eso es algo que tiene que ver mucho con la ira, la violencia, el resentimiento y el odio. Es el camino de Caín. Dice, el lucro de Balaam. O sea, se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Ahora, Balaam está en Números capítulo 22. Es la historia acerca de este profeta que el rey de Madián le dijo, maldice al pueblo de Israel porque viene contra mí y yo quiero que no me venza, así que le caiga la maldición. Esa es la historia del profeta que el mulo le aprisionó la pierna contra la montaña, y el mulo le habló y él se puso a discutir con el mulo, pero hasta que Dios le dijo y le abrió los ojos, mira, hay un ángel ahí impidiendo que tú vayas a maldecir al pueblo de Israel. Esa historia ustedes se la saben. Lo que no sabemos, porque no hemos seguido la historia por lo general, y eso lo podemos ver hasta el capítulo 25 de Números, o también se concluye en Números 31:16, que ya se define exactamente qué fue el final de Balaam. O sea, ¿qué fue? Balaam no maldijo al pueblo de Israel, pero sí aconsejó al rey de Madián para que hiciera algo, para que el pueblo de Israel se descarriara. ¿Y qué fue? Que le dijo, mira, lleva a las mejores mujeres y convence a los hombres de Israel que se enamoren, que caigan atraídos por ella, y ellas los llevarán a pecar. Entonces, el consejo de Balaam, al final no maldijo al pueblo de Israel, pero dio consejos para que el pueblo de Israel se perdiera tras la corrupción o se perdiera tras la inmoralidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo quiero que presten mucha atención en esta parte. De aquellos que se han infiltrado en medio de la iglesia, repito nuevamente, no de nuestra iglesia, de nuestra congregación necesariamente, sino en general, son personas que en medio de los que está el pueblo, los convencen, como Balaam, no maldicen a Dios, pero los convencen de inmoralidad. Las inmoralidades que no están bien delante de Dios dicen, no pasa nada, tú puedes hacer eso, Dios te entiende, tienes necesidades, eso es normal. Bueno, vamos a ver si la hermanita esta se convierte y usted sigue por allá. Entonces, esos detalles y esos consejos hay que tener cuidado, porque esos son parte de las características de aquellos que hacen sacar o pervertir a la gente del camino verdadero, de la verdad. Y la tercera es la contradicción de Coré. La contradicción de Coré tiene que ver con Números 16, cuando un grupo de levitas, los levitas eran aquellos que habían sido separados de todo Israel para administrar en el templo, eran los sacerdotes. Pero uno de ellos, Coré, dice, pero ¿por qué Dios va a hablar nada más a través de Moisés y de Aarón? Dios puede hablar a través de nosotros. Y generó una rebelión tan grande que 250,000 le siguieron y desafiaron a la autoridad. Entonces, esta contradicción de Coré es la que hace que las personas que se infiltran en medio de las congregaciones vayan en contra de la autoridad y hablan mal de la autoridad. Y yo les digo algo,
la autoridad en las iglesias no somos perfectos. Yo como pastor le digo, no somos perfectos, pero estamos procurando hacer la obra del Señor, y si algo no hacemos bien, a los que ven que, o según los ojos de los demás, no ven que está correcto, no ven que está bien, es mejor ir con la misma persona, hablar y preguntar por qué. Porque hay muchas decisiones que uno tiene que tomar como pastor y la mayor cantidad de las personas no lo entiende. Y lo pongo un ejemplo bien fácil. Las decisiones que usted como padre toma, ¿sus hijos lo entienden? La gran mayoría no, porque es que todavía no tienen una visión global de cuáles son las implicaciones que llevan a que yo tome esa decisión. O que también desde un nivel, y no por eso quiero decir que está por encima de los demás, un nivel en el cual Dios me ha puesto como responsable, me lleva a ser como ese guardián en la torre que ve por dónde viene el enemigo y puede advertir y decir, tomen precaución. Y estos van a decir, pero ¿por qué si no pasa nada? El día está soleado, está bonito. Dice, es que yo sé que el enemigo viene. O sea, el punto y la perspectiva de muchos de los líderes es ver más allá de lo que el resto de la congregación ve. Eso lleva a que el resto de la congregación no comprenda las decisiones del atalaya o del que está viendo. Entonces, esta es la contradicción de Coré. La capacidad de influencia de aquellos que no hacen lo correcto sobre las correcciones, las congregaciones grandes deben tener cuidado de con quién se juntan. O sea, ese es un llamado de atención que cuando estaba escribiendo las notas yo pensaba en ustedes también. Tienen que tener cuidado con quién se juntan, porque no todo el mundo te edifica. Ahora, yo sé que no toda la vida es edificación, hay que tener entretenimiento y diversión, pero que esa diversión y ese entretenimiento no caiga en algo que se aleje del Señor. Y hay que tener mucho cuidado también que nosotros ya como adultos podamos entender los tiempos de cada cosa y saber, hasta aquí llegó el relajo, hasta aquí llegó una broma, aquí llegó el entretenimiento, ahora me toca a mí edificarme, ahora me toca a mí formarme, ahora me toca a mí disciplinarme. Entonces, estas cosas tenemos que verlas nosotros, porque de lo contrario los influencers nos llevan en la distracción y nosotros dejamos de crecer espiritualmente, producto de que nos estamos juntando con personas que simplemente se dedican al entretenimiento, a la distracción. Y eso pasa en todo, lo estamos viendo en la parte espiritual hoy día, en este momento, pero en tu parte académica también. Si tú te estás formando como una persona que quiere lograr tener buenas cosas en la vida, te tienes que disciplinar y saber que no toda la vida es fiesta. Tienes que saber que van a haber momentos de fiesta, pero van a haber momentos en que vas a tener que decirle que no a la fiesta y a la salida, porque yo me tengo que formar, porque yo tengo que estudiar, o porque yo tengo que trabajar, o porque yo tengo que hacer algo que es productivo para mi vida. Y hay que tener cuidado en esa parte, hay que tener cuidado en cómo nos formamos, con quién nos juntamos, si nos ayudan a fortalecer nuestra fortaleza, valga la redundancia, o que llevan a simplemente apelar a nuestras debilidades. Dice, los falsos maestros no solo están en los púlpitos, también están entre los hermanos, encubiertamente disfrazados de espiritualidad, pero haciendo división, hablando mal de pastores y hermanos. Así como hay predicadores y pastores manipulando al pueblo de Dios, así como hay maestros con teologías torcidas, hay también infiltrados dividiendo la iglesia, de los cuales hay que tener mucho cuidado. Hay un video que está circulando, por lo menos yo lo he visto más por las redes sociales de los amigos que tengo de Panamá, y es de un pastor que está denunciando el abuso desde el púlpito de la manipulación con las personas para que den dinero. Y eso lo conocemos mucho, que son los pastores de la prosperidad, que hacen de todo esto un negocio, como que dale ofrenda a Dios para que Dios te bendiga. Lo cual es una mentira grandísima, porque uno es bendecido por Dios 100% sin darle nada. Ahora, eso no significa que uno no corresponda apoyando la obra del Señor. Lo malo en este detalle es la manipulación, pensar que con Dios es un negocio. Con Dios no es así.
Con Dios tú funcionas recibiendo su bendición, obedeciéndole y sabiendo que en tu obediencia eres más bendecido o eres más bendecida. Entonces, se ha dado las redes sociales, este video, el pastor esté denunciando y lamentablemente eso queda en manos de personas que no son cristianas y empiezan a hablar mal de todos los pastores, empiezan a hablar mal de los curas y los sacerdotes, empiezan a hablar mal de todos los hombres de Dios. Y le decía yo a una tía, al final, ¿qué están haciendo? Promoviendo el ateísmo, haciendo que la gente no busque a Dios. ¿Por qué? Porque los pastores todos roban y porque los sacerdotes todos violan niños. Y al final tú quedas con un desconsuelo, una insatisfacción así, y estoy seguro, te apartas de Dios. Porque es mentira que tú lo buscas solo. Es mentira que tú te fortaleces solo, que tú te edificas espiritualmente solo. Lo haces en congregación. Entonces, estas personas desde el púlpito lo hacen, pero ¿y qué de aquellos que están del otro lado del púlpito y que con los comentarios y las cosas van minando la iglesia y van restando y van dividiendo y van haciendo que la gente vaya unas contra otras? Hay que tener mucho cuidado en eso, tanto de cuidarse de no estar en lugares donde haya falsa doctrina o pastores manipuladores, como de cuidarse con quién te juntas en la iglesia o con quién con quién frecuenta fuera de la iglesia que es cristiano, pero todo su comentario es negativo. Si vimos ya la consecuencia de los que siguieron a los influencers, si vimos lo que maneja a los influencers, vamos a ver cuál es nuestra parte frente a los que influyen en nuestra vida y qué tenemos que hacer nosotros. Vamos a leerlo en los versículos 17 al 23. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta es la parte práctica de lo que tenemos que hacer o lo que tiene que ver con nosotros frente a las situaciones que es real y que vivimos en medio de la iglesia, que no es esta congregación solamente, que es la iglesia en general. Y de aquí yo saco 5 puntos y del quinto saco 3 puntos más y ahí nos vamos directito para terminar. Dice, lo primero que tenemos que hacer nosotros según estos versículos es guardar la palabra. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Es guardar la palabra. Recuerden que en ese tiempo no había Biblia. O sea, si hubiese Biblia sería, recuerden leer la Biblia y acuérdense lo que dice en la palabra de Dios. Ahora, hay algo interesante en cuanto a esto, porque en Juan capítulo 14 Jesús dijo: el que guarda mis palabras me ama. Ahora, si nosotros no guardamos la palabra, no estamos amando al Señor Jesús. Y en Juan capítulo 8 dice: si permanecen en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos. Para ser verdadero cristiano significa permanecer en las palabras del Señor. Es que nuestra vida se rija por las palabras del Señor, no por los comentarios de otras personas. Ahora, dice también es que las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, eso está hablando de Pablo y de Pedro, segunda de Timoteo y segunda de Corintios. En cada una de estas cartas escribían acerca de que venían personas no buenas, malas, que estaban pervirtiendo la palabra o la buena fe. Así que lo primero para los que quieren anotar es: recuerden guardar la palabra. Recuerden que nuestra vida se rige por la Biblia, no porque lo que dice la gente o por opinión de la gente. El segundo para los que están anotando, es edificarnos en nuestra fe y no en las críticas. O sea, miren,
En estos, dice el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Ok, ¿qué significa? Es que tu concepto de vida o lo que realmente tú crees se va a basar en lo que tú has leído. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que mi fe y mi cristianismo sea basado en la palabra de Dios y no en comentarios de personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y es la palabra de Dios. Dice, orad siendo guiados por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es algo más que místico, y es la tercera vez que yo vamos a mencionar nuevamente esto, es la Biblia. Ahora, todos los consejos que da acerca de cuál es nuestra actitud frente a lo que sucede en medio de la iglesia en general, en el mundo entero, es que nos vayamos a la Biblia, que nos vayamos a ver qué dice la Biblia acerca de tal o cual situación. Eso es lo más importante. Primero, guardar la palabra. Segundo, edificarse en la fe. Tercero, orar en el Espíritu. El cuarto, conservar el amor de Dios. El amor de Dios es algo que lamentablemente nosotros hemos tergiversado. Nosotros pensamos que el amor de Dios es simplemente permitirnos todas las cosas malas porque Él nos ama. El amor de Dios es darnos la oportunidad en medio de lo que estamos haciendo mal, darnos una oportunidad para corregirnos, para enmendar, para decir, mira, ¿sabes? Ya yo sé que esto no está bien, ya yo sé que esto no es correcto, pero ¿sabes qué yo voy a hacer? Me voy a arrepentir, voy a dejar de hacer lo incorrecto y voy a hacer lo correcto porque esto agrada a Dios, porque Dios por mi salvación, así que yo voy a dar lo mejor para Él. Ahora, conservar el amor de Dios, conservarnos en ese amor es mantenernos en todas estas cosas. Dentro de estas cosas está es el perdón y la misericordia con las personas. Porque fácilmente criticar a los demás por algo que tú ni yo entendemos. Uno a veces podría decir, ya estoy harto, porque esta persona sigue así, sigue haciendo esto. Pero tú no sabes cuáles son sus luchas. No sabes cuáles son sus luchas. Así que antes de criticar, antes de hablar, antes de crear división y crear oposición entre hermanos, mejor es conservarse en el amor y decir, hoy, si todavía sigue así, seguiré orando por esta persona para que Dios le ayude y le dé fortaleza para superar las cosas difíciles. Para final, dice también, hay que ser activos en nuestra defensa de la fe. Eso está en el versículo 3, acerca de que Judas decía, tenemos que presentar defensa. Y eso lo vemos desglosado desde el versículo 22 en adelante en 3 cosas, que las cuales son el cierre de esta prédica. ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe? Presentar defensa de nuestra fe no significa ir en contra de aquellos que están siendo infieles y hablarles y humillarlos y como que fuera un guerrero darle con la espada. Presentar defensa de nuestra fe es argumentar para que todo lo que es en contra de la fe yo no sea afectado. Yo defiendo mi fe. Yo defiendo mi fe no dejándome influenciar por las personas. Yo defiendo mi fe no dejándome afectar por comentarios. Yo defiendo mi fe no dejándome influir o mover de mi lugar por causa de que alguna persona haya dicho tal o cual cosa. Entonces, aquí vemos los 3 pasos que se usan en diferentes situaciones, porque depende de cada caso. La forma en que yo trato una situación con alguien es diferente a la que yo trato con otra persona. ¿Me explico? Ok, dice, dentro de las 3 formas me dice, algunos que dudan, convencedlos. O sea, va a haber con algunas personas en las cuales usted tendrá que hablar y recomendarle y decirle, pero estás haciendo mal. Tienes que tener cuidado, a eso es convencerlo. Mira, la palabra dice esto y aquello. Mira, o sea, y hacer las cosas con amor. Y hacer las cosas con la verdad, pero con amor, no haciendo sentir mal a nadie. Yo he entendido a lo largo de mi vida que es algo incorrecto que yo vaya donde alguien que es pecador en determinado pecado
para yo señalarle su pecado, porque la mayoría de las personas sabe cuál es su pecado. O sea, es venir a hurgar en la herida, meter el dedo en la llaga. O sea, lo que toca es venir a sanar, lo que toca es venir a restaurar, lo que toca es venir con el amor de Dios a aconsejar, a convencerlos, a ayudarles. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con aquellos que generan división y que son influencias negativas en nuestras vidas. El segundo dice, a otros salvad arrebatándoles del fuego. Hay algunas personas a las cuales, y eso el Espíritu Santo nos guiará a saber con quién es de una forma, con quién de otra forma. Pero hay algunas personas que uno tiene que tomar la decisión y decir, ven acá, no, yo te ayudo, voy a sacarte de esta situación. No es más palabrería, es acción. Vamos a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué? Hay que ayudarte. Te llevamos a una clínica, vamos a ayudarte a una clínica para que te recuperes. Te llevamos a un lugar donde puedas mejorar tu situación, vamos a hacerlo. Pero hay gente que hay que hablarles, otros simplemente hay que tomar la decisión. Y la tercera dice, de aquí está una forma bastante drástica, pero yo lo voy a suavizar ahora. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo pienso y puse en mi punto tercero es que algunos tendríamos que separarnos de algunas personas que son negativas y que son una carga negativa para nosotros. Nosotros tenemos algo de alegría y de fortaleza espiritual y vienen y nos ponen tristes. Nosotros estamos con el gozo del Señor y la fortaleza y vienen con algo negativo, con algo hablando mal de alguien o haciendo como que todo está mal. Miren, habría que tener cuidados qué tanto nos afecta a nosotros esas situaciones. Entonces, los 3 puntos son, algunos hay que hablarles, algunos hay que ayudarles directamente y de algunas personas usted tendría que separarse. Ahora, tengan cuidado y tengan que ser guiados por el Espíritu Santo para saber cuál es el caso de cada una de las personas. Quiero repetir esto. Es un mensaje para todos los cristianos que formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios en este tiempo, y no solo para esta congregación. Y esto que yo hablo, tengo que hablar es acerca de personas que conocemos en nuestros países, aquí, que no llegan y no ayudan a edificar nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que hacer algo. Porque a veces nosotros decimos, pero no crezco espiritualmente, pero sigo con la misma lucha. A veces tiene que ver con la mala compañía que tienes. A veces tiene que ver con los lugares que frecuentas donde no te aportan nada a tu vida y tienes que tener también un espacio en tu vida para edificarte espiritualmente, para crecer espiritualmente. Estamos en tiempo de ponernos a cuenta con Dios y tenemos que estar atentos a no contaminarnos. Hay gente, para cerrar quiero decir, hay gente que han dejado mal el evangelio, han dejado mal el cristianismo porque han dado un mal ejemplo. Porque son personas simplemente nada más criticonas, simplemente personas que nunca ven a Dios. En todo lo contrario. Entonces, nos toca experimentar, y lo comentaba yo en el ayuno, nos toca experimentar el amor de Dios. Y yo les animo, o sea, no con esto quiero condenar a aquellas personas que afectan negativamente a otras, aunque de verdad hay que tener cuidado con quién te afecta negativamente. Pero yo quiero verlo con el amor de Dios y cómo realmente nosotros tenemos que tener una experiencia con Dios y darnos cuenta que Dios no es religión. Dios tampoco es el Papá Noel que te va a dar todos los regalos y todas las bendiciones. Dios tampoco es el juez ese que siempre te está viendo para juzgarte y señalarte y todo eso, porque al final todos somos pecadores. Dios tampoco es esa parte religiosa que simplemente es de cumplir con todas las cosas. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, pero nosotros no podemos verlo y nosotros necesitamos verlo. La prédica de hoy acerca de los influencers tiene que ver es cómo nosotros, entre nosotros, a veces saboteamos el crecimiento espiritual porque no aportamos positivamente a la parte espiritual. Y es la parte nuestra de aportar a lo espiritual,
de ayudarnos, de edificarnos. Yo sé que no vamos a estar todo el día hablando de salmos, himnos y de versículos, pero tratemos de poner a Dios y su inmenso amor, que como escuchamos en las canciones, es inagotable. O sea, de verdad uno se queda pensando, ¿cómo Dios no se ha cansado de mí? ¿Cómo Dios no me ha desechado? Y yo fallo. Y yo no tengo la mejor actitud, la más correcta delante de Él. Pero Él me sigue amando y Él me sigue dando una oportunidad. Y en momentos como estos, que yo sé que es una palabra bastante difícil y dura, son momentos donde Él me estremece un poco a mí el piso y me dice, pero Javier, reacciona, no puedes seguir así. Apóyate en mi amor, apóyate en mi verdad, yo te amo, yo estoy esperando que tú tomes tus decisiones para empezar a ir a caminar, que aunque vayamos en valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo, aunque hayan cosas tristes y difíciles, yo voy a estar contigo. No tiene que ver con que tú cumpliste un estatus que se espera de un cristiano, se trata de que tú quieres tener una relación conmigo y estás abriendo tu corazón para mí. Se trata de eso, de esa relación. Y no permitas, me dice el Señor a mí y creo que te dice a ti, no permitas que más personas alrededor tuyo afecten tu relación conmigo, dice el Señor. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, independientemente de cómo la tuvo o cómo la tiene con mi esposa, con Germania o con cualquiera de los que están aquí. Son relaciones distintas que tiene con cada uno. Que nosotros no podemos evaluar y juzgar la calidad de relación que tiene Dios con Tere, porque Dios la tiene de una forma especial. Solo ella y Él lo saben. Nosotros, si nos podemos meter a opinar ahí, perdemos. Yo sé qué tipo de relación Él tiene conmigo. Entonces, lo importante es que nosotros estemos seguros de que queremos una relación con Él y que le permitamos a Él transformar nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas, que Él dirija nuestro caminar, nuestro andar. Con los fallos que tenemos, sí, pero que nos vaya guiando. Al final nos vamos a dar cuenta que Él es el que va a enderezar nuestros caminos. Él va a ayudarnos a que las sendas sean derechas. Nosotros no vamos a enderezar nuestra senda, Él lo va a enderezar en la medida que vamos de la mano con Él. Entonces, hay que permitirle a Dios trabajar en tu vida y en mi vida. Hay que cerrar los oídos a las personas negativas que no aportan algo espiritual a tu vida y a tu crecimiento. Y hay que fijar los ojos nuestros en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es más nadie autor y consumador de mi fe. Mi fe se basa en Jesucristo, así que a Él miraré. Y en Él se basará mi fe. Yo quiero es que tengamos bien claro, y es que nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos contaminar. No te dejes contaminar. No te dejes contaminar ni de las redes sociales, ni de las noticias, ni de la información, ni de las personas. Lo que necesitamos hacer es mantenernos fiel con el Señor. Él necesita tener una relación contigo y conmigo sin terceras personas alrededor. Solo tú y Él. Solo tú y Él. Yo estoy seguro de algo y les garantizo al 100%. Una vez que nosotros entregamos 100% nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor y Él toma el control, las cosas empezarán a cambiar. Pero nos está dando miedo entregarnos 100%, porque la comparamos con la religión que hemos aprendido del Evangelio. No la comparamos con los estándares que otras personas nos han impuesto y decir, tú así no va. Mira, abre tu corazón a Dios solamente. Abre tu corazón tal y como estás. Permítele a Él trabajar y vas a ver entonces el cambio. Permite que Él gobierne tu vida, gobierne tu caminar. Él es el principio y el fin. Él conoce la eternidad, te conoce a ti, cómo empezaste y cómo vas a terminar. Pero te toca a ti entregarte y no permitir que nada te contamine. Yo quiero que cerremos los ojos y que meditemos en esta palabra y que evaluemos nuestra relación con Dios y digamos, Señor, yo quiero que tú controles mi vida de verdad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a entregarnos por completo a ti, Señor.
Nos queremos rendir a ti, Señor, por completo, porque hemos entendido de verdad que tú eres el Dios todopoderoso y el sabio Dios. ¿Y a quién entregaré yo mi voluntad mejor sino a ti, Señor? Incluso yo mismo con mi propia voluntad he fallado en querer hacer muchas cosas, pero yo quiero es que tú guíes mi vida. Yo quiero que me ayudes, Dios, a llegar a puerto seguro en esta incertidumbre en la cual yo vivo. A veces no me siento tan cristiano, a veces no me siento tan correcto, a veces me siento que he fallado tanto. Cuando más necesito es que tú me guíes, Dios, y tú ayudes, me ayudes en mi caminar. En el nombre de Jesús, amén.